Buenos días a todos. Jesús, ¿cómo es esto? Bueno, antes de nada, como todos, agradecer a la organización, especialmente a Ruth y a Yuli, pues la invitación a participar en esta jornada, que realmente la charla la debería dar Ñemo, porque es el alma mater del plan y es el que ha sacado adelante todo este plan. Y yo estoy ahí de convidado, pero bueno, vamos a intentar resumir en 50 minutos el trabajo que hemos hecho en los últimos 30 años. Entonces vamos para adelante. Estas fotografías, esta diapositiva se las he puesto para presentarles las dos especies de lotus que tenemos en la plasma, pero ya no sé qué pensar, si son dos, son una o qué haremos, ¿no? Pero vamos, que la situación de conservación que tenía es la que ya ha comentado Sofi, de muy pocos ejemplares, muy pocas poblaciones, y que se encontraban pues en un estado de conservación bastante lamentable. Afortunadamente tuvimos la ayuda de Julito Leal, al que echamos mucho de menos y queríamos dedicarle esta charla porque gracias a él conservamos los lotus en La Palma y siempre estuvo implicado en todas las labores de conservación, no solo de los lotus, sino de la naturaleza en La Palma, y seguro que lo vamos a echar mucho de menos. En el año 2001 se declaró la especie como amenazada, pero hasta el 2006 no se aprobó el plan de recuperación y como todo plan de recuperación lo que intentan es aumentar las poblaciones, aumentar los individuos, protegerlos o eliminar los factores de amenaza, hacer y conocer algunos aspectos de la biología y la ecología, porque son especies muy raras que no se conoce prácticamente nada, e iniciar campañas divulgativas porque son fundamentales en cualquier proyecto de conservación que se digne, ¿no? Pero claro, si yo soy solo, yo de plantas no tenía ni idea, digo, ¿y qué hacemos, muchachos? Con todo lo que pone el plan de recuperación. Digo, bueno, pues vamos a invitar a los colegas que están relacionados con la conservación y la biología de esas especies, los invitamos a comer, que vengan para acá y echamos un rato a ver qué nos dicen. Y entonces establecieron una serie de prioridades, que era, oye, vamos a eliminar primero la afección de los herbívoros, vamos a intentar adquirir la finca del Roque La Viña, donde está la población de pico cernícalo, que es privada, y a ver si podemos conseguirla. Vamos a tener copias de todo lo que conocemos en la naturaleza, tanto en el vivero, para por lo menos protegerla por lo que pueda ocurrir, cualquier fenómeno estocástico que las haga perder y utilizar ese material para hacer repoblaciones y reforzamientos de las poblaciones. Y eso hicimos, empezamos en la parte del Pinar con Lotus pirantus, porque toda esa zona era de terreno público y nos iba a facilitar muchísimo trabajar en ella. Y nos pusimos a ello, a coger esquejes, bueno, Guillermo, y seguimos la trazabilidad. Desde las plantas las teníamos perfectamente marcadas, las llevábamos marcadas hasta el vivero y conseguimos mantener esos stocks de plantas que nos decía el plan de recuperación de las dos especies en el vivero, siempre siguiendo la trazabilidad para después esas macetas llevarlas al campo perfectamente identificadas. Eso sí, luchar e intentar erradicar las especies de herbívoros presentes en la isla, ya Sofi los comentaba, arruy, cabras, ovejas, conejos, ratas, ratones, era muy difícil. Y antes de meter nada en el medio teníamos que establecer vallados. Y eso hicimos. Hicimos los vallados, llevamos la planta al vivero, del vivero al campo, perfectamente con la trazabilidad, desde las macetas ahí hasta que las poníamos en el campo. Y pues conseguimos tener esos vallados, esas repoblaciones hechas con copias de todos los lotus en este caso Pirantus, y pues el cartelito perfectamente señalizado, que ya veremos más adelante que no sirvió de nada señalizar los vallados. Y por otro lado, teníamos el problema con el Lotus eremíticus, que estaba en la zona de Garafía, el Roque de la Viña, estaba aquí. Teníamos que bajar por aquí, cruzar esto aquí. eh, Ni yo llego. Este es el Roque de la Viña. Teníamos que bajar por aquí, cruzar aquí, y esta caída son 200 y pico metros, así como quien no quiere la cosa. Pero el problema era que son terrenos privados. Y pues bueno, teníamos que tener los permisos de los dueños y nos costó muchísimo, conversaciones muy arduas, muchos problemas con las personas que vivían allí para que nos consiguieran arrendar el terreno y al final lo conseguimos. Y esto nos permitió pues acceder a la zona, trabajar,
contar las plantas, protegerlas. Aquí tenemos a Yuli cogiendo muestras de Lotus eremíticus que fueron fundamentales para que Ruth hiciera los primeros análisis genéticos que no han servido de nada. Pero sí nos ayudó a poder manejar las plantas de una forma muy interesante porque, como ven, eran de las que tenían menor variabilidad genética aloenzimática y nos permitía jugar con ellas, con las poblaciones por lo menos de Pirantus, de moverlos un poco y nos permitió trabajar con ellas, además de cumplir con uno de los objetivos que ponía el plan, que era conocer aspectos relevantes de la genética. Intentamos conocer y hacer algunas cosas más de experimentación, pero básicamente lo que dedicamos fue a coger semillas en el campo para tener un pequeño stock y sí pudimos hacer algunos experimentos de germinación y ver qué es lo que pasaba con ellas y vimos que el Lotupirantus tenía unas tasas de germinación bastante bajas, un poquito superior al 30%, y con el Lotus eremíticus teníamos casi un 67 que nos permitía jugar y dejar que la población de Lotus eremíticus fuera funcionando de alguna manera más natural. Iniciamos algunas campañitas de divulgación, creamos unos paneles, dimos cursos de formación, sacamos algunas publicaciones divulgativas y íbamos cumpliendo con las cuestiones que nos ponía el plan. Seguimos informando. Después de un año de trabajo, digo, oye, vamos a ver, hacer una nueva reunión. Yo no sé por qué siempre salen comiendo. Y entonces los engodábamos de mala manera, ¿verdad? Y bueno, hemos hecho todo esto, vamos a establecer prioridades y con qué continuamos, qué les parece lo que estamos haciendo. Dice, bueno, en principio está bien, han hecho muchas cosas con Lotus pirantus, pero tienen que reforzar los trabajos con Lotus eremíticus. Vamos a ver si podemos aumentar la variabilidad genética de los pirantus, localizar nuevas poblaciones. Oye, ¿qué pasa con los que están ajardinados? Vamos a hacer más pruebas in situ, como son gente de la universidad, de la ciencia, pues nos pedían que hiciéramos más estudios científicos desde la administración. No piden nada. A recibir más estudios de la biología y comenzar pues, con la campaña divulgativa, aunque la habíamos editado, no habíamos empezado a hacer cosas con colegios ni con más historias. Bueno, pues nos pusimos ahí, nos fuimos al Roque de la Viña a reforzar los trabajos. Vayamos todo el perímetro del Roque de la Viña porque todo ese barranco está lleno de cabras. Sacamos los conejos que habían, pocos, pero los conseguimos sacar. Y hacíamos campañas de ratización para disminuir las afecciones de los herbívoros en la parcela y bueno, a veces teníamos que proteger también individualmente las plantulitas que iban saliendo, pero siempre lo teníamos ahí encima, tío. Sí, sí, Spawn, vaya tú, que tú verás que a la que yo pueda, bajo y dejo un desastre. Nos dedicamos a limpiar las parcelas, la base del roque, para favorecer que las semillas que caían del roquito de la parte de arriba del roque, pues pudieran germinar y efectivamente funcionó. Empezaron a salir del banco de semillas muchísimas plantas que íbamos protegiendo individualmente y veíamos que por lo menos Lotus eremíticus, perdón, tenía cierta dinámica poblacional. Había plantas que nacían, otras que morían, otras que se mantenían, así que estábamos relativamente tranquilos con esta población. Y durante estos años, pues han ido apareciendo nuevas plantas en nuevas localidades. Por ejemplo, está en el 2008 en el Lomo de la Monja. También en el 2008 fuimos a visitar la población que había encontrado Don Marcos, cabrero que estaba contratado por Parques Nacionales para temas de conservación, buscar semillas y demás, pues encontró esta planta, la fuimos a ver, cogimos esquejes y pudimos hacer reforzamientos de la población. Nosotros contentísimos pensando que estábamos aumentando la variabilidad genética de los lotus y, ay, por Dios, qué fatal, mal, ¿eh? Lo de Darío nos ha matado a todos. En el 2014, en el andén de la Cañada, en el interior del Parque Nacional, los compañeros de Parque Nacional, haciendo rappel de más de 200 metros, llegaron a ese andén donde hacía como 70, 80 años no habían metido cabras y encontraron pues una nuevo ejemplar de Lotus pirantus que también nos ha servido para tener más ejemplares de los conocidos, ¿no? Anteriormente. Apareció un ejemplar rarísimo, bueno, de Lotus pirantus, pero en el fondo lo arrancó los tiros, probablemente alguna semilla que había caído desde Marcos y Corderos llegó allí. Cogimos esquejes, bueno, Ñemo fue, cogió esquejes, y afortunadamente porque al año siguiente vino una riada de las lluvias y se lo llevó. Y más recientemente aquí, esto es muy curioso porque una persona estuvo trabajando en el vivero, un plan de empleo, y cuando vio el lote dice, ay, yo tengo una planta de estas en casa en el jardín. Dice, sí, diseñemos, bueno, pues será la de Marcos y Cordero. Dice, no, no, que va. Entonces mi abuela, que consiguió una hacienda de los príncipes, había una planta allí, cogió esquí, ¿qué dice? Oye, ¿me llevas? Fue para allá a verla y no, no,
en el sitio en el que estaba la planta no estaba, pero todavía mantenía su plantita en el jardín que le había dado su abuela. Cogimos esquejes y, vamos, según Ñemo, y yo también la vi, la verdad es que el fenotipo de la planta es completamente diferente al resto que conocíamos, fenotípicamente hablando. Con esa idea de que eran diferentes y que la variabilidad genética era poca, decidimos hacer poblaciones mixtas, es decir, poblaciones de ejemplares de Santa Cruz y de los sauces en medio, en Punta Llana, pusimos unos vallados para mezclar las poblaciones y lo mismo hicimos entre los sauces y gallegos, en Barlovento hicimos lo mismo. Pero no funcionó, no funcionó por un lado en Punta Llana, la humedad, la competencia con las especies de lauricilo de Monteverde se cargó las plantas que pusimos, y en el de Barlovento, pues cuando estaban empezando a florecer, a formarse bien, pues abrieron la puerta del vallado para que entraran los conejos y bueno, conseguimos cerrarlo, proteger aquello un poquito más. Y al lado siguiente, al año siguiente, el señor abrió el vallado, cortó toda la vegetación que estaba muy bien para el ganado y se la llevó y arrastró con todos los lotus que había allí. Total que decidimos abandonar el proyecto, quitamos los vallados y nos dedicamos a otra cosa. Sí, fue importante, como decía Sofi, hicimos estudios, bueno, lo hicieron el ICIAS en colaboración el ICIA y la Universidad de La Laguna, estudiaron los rizos y las micorrizas, y esto fue fundamental porque al principio usábamos sobre todo turba, sustrato inerte, para no llevar al campo cosas raras desde el vivero, y teníamos algunas marras, bastantes marras inicialmente cuando plantábamos en el campo. Entonces, cuando hablamos con ellos y nos presentaron los resultados de su trabajo, decidimos ir al campo, coger tierra en el campo, llevarla al vivero y producir la planta allí. Y ya cuando llegábamos a la planta al campo, ya estaban inoculadas. Es decir, y eso favoreció y aumentó muchísimo los porcentajes de establecimiento de las plantas en el campo. Continuamos replantando con esas marras que habíamos tenido, seguimos plantando, regando, cogiendo algunas semillas para mantener en stock, pero empezamos a tener problemas. Empezamos a tener sabotaje en los vallados, nos rompían los vallados, nos amarraban los vallados, entraban los arruis. Les prometo que esa foto de la marca con la cagada de arruis no está montada, no era montada, ocurrió así. Ramoneo, plantas rotas y decenas de plantas muertas por el ramoneo de los arruis. Ilusos nosotros, si vamos a controlar los- las plantas de jardín, que están viniendo plantas de otras islas, híbridos, y pueden ser un problema de conservación gordo. Nos dedicamos a visitar toda la isla, vimos pues que habían más de 150 ejemplares plantados de todas esas especies en 43 localidades, y sobre todo lo que nos sorprendían los híbridos que eran comercializados por un montón de gente. Hablamos con los viveros particulares para que abandonasen la idea. Les pasamos incluso Lotus Pirantus para que los tuvieran allí como medida de conservación ex situ. Venga, y si ustedes quieren, pues van sacando alguna copia y la van vendiendo del Lotus de Marcos y Corderos, que era que Julio Leal en su momento había jardinado en buena parte de la isla. Pero vamos, no, tampoco funcionó. Había viveristas que decían, mira, mándame otras 100 que estas 100 ya las has vendido. Mira, que no se trataba de eso, se trataba de que las mantuviese y hiciera colaboración. Y al final pues tampoco funcionó. Mandamos un escrito al gobierno de Canarias para que se intentara prohibir la comercialización de estas especies o hacer efectiva esa prohibición, pero no se llegó a nada. Y afortunadamente la mayor parte de todos estos ejemplares pues han ido desapareciendo de esos jardines porque la verdad es que tampoco aguantan mucho en el jardín, ¿no? Y como no estábamos contentos, seguimos haciendo reuniones después de 4 años. Y ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Y como ven, venían ya, dice Feluco, ya está bien de reuniones, tío, mira cómo nos tienes, venían tristes, ven a Carlos Samarín triste, Pedro Sosa triste, digo, yo es que no entiendo, no sé qué hacer para que vengan contentos y puedan trabajar y colaborar. Pero bueno, venían y hacían un trabajo muy, muy bueno y le estamos muy, muy agradecidos. Y entonces nos decían, vaya por Dios, no, oye, que no han hecho estudios científicos, pónganse a trabajar a hacer estudios científicos, continúen con los trabajos de seguimiento, vamos a hacer pruebas y experimentos en el campo y seguir con los temas de vigilancia y de seguimiento de las plantas. Realmente lo que pudimos hacer fue reforzar los trabajos, los seguimientos y las vigilancias, ver cómo estaban evolucionando las plantas en los vallados, que veían bastante bien, pero seguíamos teniendo problemas con los sabotajes y la entrada de arruis y cabras sobre todo arruis, cabras las conseguimos más o menos controlar,
pero ya ven, centenares de plantas comidas por los sarvis, que nos llevó a reforzar los vallados, a poner ya vallados de ganado más altos, de casi 2 metros de altura, que eso funcionó porque como ven en la parte de abajo, pues las plantas empezaron a recuperarse, a florecer y a dar semillas y frutos. En este punto decidimos no volver a coger semillas, dejar que todas esas semillas fueran al suelo, que se creara un banco de semillas para ver qué es lo que pasaba. Pues ya más o menos las cosas veíamos cómo estaban, que las plantas eran capaces de desarrollarse si les quitaban el factor de amenaza, pero queríamos que de forma natural se fuera regenerando y tener más conocimiento de la planta, de qué es lo que pasaba. No nos olvidamos del Lotus eremíticus, seguimos haciendo seguimientos, íbamos al roque, protegíamos las plantas, intentamos sacar las ratas y visto los problemas con las micorrizas y demás, y que coger tierra del Roque de la Viña, llevarla al vivero, cargar todo ese material al Roque de la Viña otra vez, iba a ser demasiado ocurre, a Ñemo se le ocurre, y oye, ¿por qué no los plantamos directamente en el Roque? Entonces el tío cogió, se llevó bueno, el tío y yo, que la foto la saqué yo, estuvimos trabajando juntos, sacaba pues, las bandejas, las semillas, los esquejes y lo fue plantando. Y un inciso que se lo he comentado a algunos de ustedes, lo de Ñemo es espectacular. Yo creo que tiene impregnado ya en los dedos la- lo- los, eh, como las sustancias estas de crecimiento, las hormonas de crecimiento y de enraizamiento en los dedos, porque escoger un esqueje lo pone y un 97 y pico por ciento de porcentaje de éxito de plantado simplemente así. Tac, tac. Yo alucino con lo de este hombre. El problema básico de esto es que no sacábamos la tierra, pero teníamos que llevar el agua y ya nos estábamos haciendo mayor, llevar 10 litros, 16 litros, una mochila y estábamos pues bastante fastidiadillos. Y después, bueno, la verdad es que los trabajos tenían bastante interés y recibimos visitas de pues, muchas personas, muchos investigadores de distintas universidades nacionales e internacionales. Y como no estábamos contentos, vamos a seguir haciendo reuniones. Básicamente esta se hizo porque en el 2013 terminó oficialmente el plan de recuperación, pero seguimos trabajando. Al principio lo titulamos la reunión así, ¿no? De la frustración a la esperanza. ¿Y ahora qué? Porque, bueno, acabó el plan de recuperación, le pedimos al gobierno de Canarias permiso para seguir trabajando con la planta y, bueno, para seguir haciendo un poco lo que estábamos haciendo. Pero ¿y ahora qué hacemos? Es que estamos que no sabemos. Bueno, pues los trajimos otra vez, les dimos de comer, y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y realmente lo que hicimos fue presentar los datos y dije, bueno, vamos a seguir, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y resulta que después de 10 años de tener las parcelas revegetadas o con poblaciones reintroducidas de esquejes y de plantas de semilla, tuvimos el primer regenerado natural. Y esta es la cara que se te queda. Sí. Sí, oye, después de 10 años que tengamos esto parece que funciona, estábamos contentísimos y fue la verdad es que una alegría decir, mira, ver frutos después de 10 años, la verdad es que es muy, muy agradable. Creo que de aquí nos fuimos a la bodega a celebrar. Seguimos con los trabajos, vean la diferencia del efecto o el efecto del ganado y de las cabras en el medio. Ven la línea clara de dónde está el vallado, de que lo que ocurre, cómo la vegetación dentro del vallado se regenera sin ningún problema y fuera está completamente machacado, ¿no? En la gráfica de su derecha arriba, pues ven un poquito esa dinámica de población que habíamos visto a lo largo de ese periodo de trabajo, plantas que nacen, plantas que se mueren, pero que la población fue aumentando y manteniéndose a unos niveles más o menos estables. Al final del proyecto contamos un total de 66 ejemplares en el Roque, 22 naturales, 20 plantados nosotros desde semillas y otros 20 y pico, 22 de esquejes. Entonces, bueno, estas son algunas fotos de esos trabajos que se hicieron y de cómo estaba la población, perdón, en el Roque de la Viña en ese momento. Me gustaría que se fijaran un poquito en esta foto de la derecha, arriba a la derecha. Este es un andén que estaba a la derecha de la población, que lo limpiamos y plantamos copias de todos los lotus eremíticos que teníamos en el resto de la parcela y funcionó muy bien, incluso fue regenerando de forma natural rápidamente en el año. Pero quédense con esa imagen, por favor. Establecemos un pequeño núcleo de población fuera de la zona del Roque de la Viña, en Buracas. Plantamos unas 40 plantas junto con Segundo Lorenzo, que fue otro de los compañeros que estuvo al pie del cañón, sobre todo en la parte de grafía.
y creo que quedaban unos 10 o 12 de los que plantamos allí y bueno, y ahí están. Seguimos trabajando con Lotus pirantus, todos estos son los eques que se recogieron durante todo el periodo de trabajo, más de 5.700, la mayor parte de ellos pertenecientes a Lotus pirantus porque tuvimos que reponer todas esas marras, tanto de los primeros problemas que tuvimos como de los que habían muerto por parte de, o habían sido comidos por parte de los árboles. Y al final del proyecto, pues teníamos aproximadamente unos 600 ejemplares de Lotus pirantus en esas poblaciones. Continuamos con las labores de divulgación, tanto hicimos algunos documentales, participamos en programas de radio, dimos algunas charlas, participamos en congresos, sacamos algunas publicaciones y seguimos trabajando. Hicimos vallados nuevos en el lomo de la monja, y ya verán que ha funcionado, pendiente de lo que podría ocurrir. Y esto a lo mejor le puede servir de contestación a Darío Ojeda. Esta es la planta natural del lomo de la monja que fue descubierta en el año 1995 y sigue viva y con producción de flores. Sí es verdad que no hemos hecho seguimientos de si el número de producción de flores ha disminuido o si han producido semillas, pero ahí está viva y eso nos da pie a que estas plantas tienen una capacidad muy longeva de vida y el banco de semillas que han tenido que crear ahí debe ser impresionante, ¿no? Total, que el plan de recuperación 5 y 10 te quedan. Bueno, se había terminado y ya el gobierno de Canarias dice, miren chicos, vale, te hemos dado plazo, no hemos redactado el plan de recuperación como dijimos que íbamos a hacer, que le íbamos a dar plazo hasta final del plan de recuperación, pero chicos, preséntanos ya el informe final para ver un poco cómo están las cosas. Y digo, ¿y ahora qué hago yo? Digo, bueno, pues vamos a reunir a los colegas otra vez para ver qué pasa y vamos a hallar algo y tal. Bueno, y sí que con esta foto siempre que puedo quería hacer también un recuerdo a Aure. Le llamo mucho de menos y bueno, nos ha hecho una mano cojonuda con el plan de recuperación. Bueno, pero hicimos una valoración interna, la hicimos Ñemo y yo, eh, no llegamos al 7. Somos más estrictos nosotros que el resto. Los participantes en esa reunión nos subieron la nota hasta un 7, casi un 7,5, un 7,20 y algo. Digo, oye, qué bien, no lo hemos hecho tan mal. Y después sacamos una valoración externa a 8 personas que no habían podido venir a la reunión y nos subieron la nota un poquito más, hasta un 7,5. O sea, que estaba como notable, estábamos muy, muy contentos. Bueno, y las incertidumbres, que creo que la charla se trataba de cuáles eran las incertidumbres. Pues bueno, básicamente la falta de medios de personal, todo esto es una cosa que lo hemos visto todos, lo entendemos todos, hubo mucho interés político inicialmente cuando se decide poner esto en marcha, pero después ya empieza a bajar, "Ves, ya no tiene interés, vamos a ver qué hacemos, bueno, y si nos por Ñemo, no sé si lo he nombrado alguna vez, Ñemo, sí. Pues vamos, hemos ido sacando cosas, aumentando vallados, casi todos los picos que hay ahí son las reuniones, los costes de las reuniones técnicas de los colegas. Pero básicamente esta gráfica para demostrar esa discontinuidad en los trabajos y los problemas de medios, materiales y humanos para poder sacar un plan de recuperación adelante. Eh, Problemas sobrevenidos. Una vez que termina el plan, la reunión, nos llega el COVID, nos para todo el mundo y cuando sale el COVID, bomba, nos sale un volcán. Y yo personalmente no he vuelto a ser persona después del volcán, porque vamos, los líos que nos ha metido, aparte de los problemas sociales que causó a nivel burocrático y de trabajo de campo, ha sido brutal. Y bueno, son cosas que vienen y tenemos que dirimir con el poco personal que tienes, lo tienes que dirigir a lo que hay. Perdón. Ah, ¿dónde está para atrás? ¿No va para atrás? Ya. Sí, va para atrás. ¿Recuerdan la foto que les dije que se detiene? Esa es el roque. Si la sequía, factores estocásticos que no controlamos, lo que hablaba Sofi del cambio climático, se vinieron abajo las poblaciones. Afortunadamente el año pasado volvió a llover y parece que se han ido recuperando. Alfredo las ha visitado más que yo últimamente y bueno, se han ido recuperando, pero son factores que una vez que lo tienes todo controlado, que las cosas funcionan de miedo, que la población está manteniéndose, pues resulta que te viene una época de sequía y te fastidia todo el trabajo que has hecho, ¿no?
Seguimos con los problemas de los herbívoros, no hay, hay más presión social por parte de los cazadores y por parte de la sociedad en general para que no se haga nada contra los herbívoros y los mantenemos allí y tenemos que seguir vallados, es decir, hacer un plan de recuperación para tenerlos enjauladitas a las plantas y no dejarlas salir porque hay bichos que se las comen, es bastante problemático, es uno de los problemas más gordos que tenemos. Pero sí que tenemos certidumbre, es decir, seguimos trabajando, seguimos empeñados. El vallado que habíamos hecho años anteriores lo consiguió plantar ñemo con nuevos ejemplares que habíamos obtenido y esos ejemplares pues ya han florecido. Estas fotografías de la semana pasada han crecido, están floreciendo y están muy bien. Y, oh sorpresa, este año llovió y hemos encontrado pues casi unos 24 nuevos regenerados naturales en las poblaciones, es decir, que estamos contentísimos y esto es lo que da pie a saber que oye, la biología de la especie es lentorra, pero oye, si la proteges es capaz de regenerar y de tener una dinámica población y vamos, que los trabajos que se hacemos de conservación parece que funcionen. Eso sí, todos los trabajos tenemos momentos muy malos y como decía Julia ayer, lo más importante de todo son las personas que te echan una mano en los momentos malos y estos son momentos muy malos, pero muy malos y ahí están todos echando una mano y saliendo adelante. Cuando tienes problemas, vamos para adelante y vamos a hallar esto a funcionar, que no hay ningún problema. Y bueno, estamos esperando a ver si aprobamos el nuevo plan de recuperación de todos los lotus canarios y por nosotros seguiremos trabajando, que no, por nosotros no sea, siempre y cuando nos mantenga la salud. Salud para todos y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Felico. Sí. Bueno, antes que nada, dos aclaraciones. Una, el trabajo de isoenzimas lo hizo Feli Oliva, si no me Ah, equivoco. Fer. Yo contribuí con secuencias, pero no Ah, con las aloenzimas. Y también volver a recordar que los resultados que presentó Darío son preliminares, todavía nos queda por incluir más, pero nos asustó más mucho, nos fechas. asustó mucho. Y bueno, realmente lo que están demostrando es que dentro de los Rhincolotus hay menos diversidad genética que, por ejemplo, el Lotus sicilifolius del hierro, pero tampoco es algo que nos debería de sorprender, pues, sabiendo que son especies que han sufrido un cuello de botella bestial, lo que estamos viendo en el momento actual. Y de todas formas, incluso si tratáramos todos los rincolotus como un complejo genético, toda esa labor que se ha hecho de aumentar el número de individuos, de proteger las poblaciones, es una labor necesaria, ¿no? Porque pues seguiría siendo especies que estarían muy poco representadas en la naturaleza. Así que te sigo animando No, a mí de y verdad, felicitando por todo el trabajo hecho. yo le agradezco eh, el, el apunte, que nos puede tranquilizar un poco, porque a mí lo que realmente me tenía preocupado es explicarle esto a Ñemo, ¿sabes? A ver cómo le hago yo comprender a Ñemo que todo lo que ha hecho. Uf, me tenía trabado. Digo, no sé qué hacer yo con esto. Pero bien. Bueno, vamos un poquito justo de tiempo, pero doy la oportunidad a una. Bueno, ¿alguien que no haya participado todavía que quiera decir algo? ¿No? Gracias, Feluco, por tu excelente charla, Oh, una visión histórica. no hay nada como tener amigos en el público. Una cosa que no te preguntaba, me acordaba ahora, ¿han encontrado híbridos de los dos lotos? Porque como tú bien sabes, en los jardines del centro visitante del Parque Nacional estaban plantados los dos. ¿Sabes tú alguna noticia si ha aparecido híbrido? No, no lo sé, porque en el jardín hasta donde yo sabía, me imaginaba que se habían plantado, pero no lo tenía claro. Sabía que habían puesto los dos, eremíticos que habían plantado, que estaban allí creciendo bien. Me lo imaginaba, pero no lo sabía y no tengo noticias de que hayan salido híbridos o que hayan tenido algún tipo de problema. No sé el seguimiento que le han hecho tampoco ni nada. Nosotros en el campo no, que están tan distantes las poblaciones, incluso nosotros en el vivero que las tenemos juntas, todo lo que pueda salir, todos los frutos que salen, los que los eliminamos, no trabajamos con ellos. Yo me acuerdo que Arnoldo nos comentó, hagan pruebas, a ver qué tal, qué pasa, pero no nos atrevimos inicialmente. Ahora, visto lo que hay, yo creo que sí nos vamos a atrever
y a ver qué es lo que ocurre. Pero vamos, en principio seguiremos trabajando igual, no sabemos, no tenemos ni idea. Le preguntaremos a Ángel a ver si él ha visto algo, ha salido algo, pero podría haber la polinización que va a haber, esas semillas que salgan, no sabremos de qué es. Y como si sabemos que hay polinización y se pueden cruzar y no sabemos, probablemente salgan, pero no tengo datos. Bueno, muchas gracias.